veces eso queda así como muy, muy drástico, muy fuerte, ¿verdad? Pero bueno, decíamos que el nombre sagrado definitivamente no es Jehová y que a Jesús obviamente lo conocemos como Jesucristo, pero que no más, pues, su nombre es Jesús el Cristo. Entonces, miren, hermanos, este, quiero comentarles, recuerden que estamos viendo teología, no estamos viendo doctrina de la iglesia. Y no quiere decir que la doctrina esté peleada con la doctrina de la iglesia, definitivamente no. Entonces yo quiero que tomemos esto, esto de una manera más madura espiritualmente. Yo sé que así lo somos. Y miren, definitivamente el ver la teología eh, nos tiene que llevar definitivamente a entender la doctrina de la iglesia, pero recuerden que la teología no necesariamente tiene que ser la doctrina que alguna iglesia específicamente la dé. Comentábamos también un poco acerca de la Trinidad. Y ustedes saben, en el Buen Pastor somos unitarios o unicitarios, pero definitivamente la teología busca, busca estudiar la Biblia, que es lo que hemos visto desde el cuatrimestre pasado, sin necesariamente meter los, los dogmas, las doctrinas que las distintas iglesias han tenido desde siempre. Entonces, yo quiero que nadie lo vaya a tomar así de que, ¿qué óvole? Este hermano trata de meter ya algunas ideas distintas o quiere que quitemos los nombres. No, miren, yo no tengo en lo personal en la iglesia ningún empacho en mencionar el nombre de Jehová. Cantamos y cantamos el nombre de Jehová. Por supuesto, siempre hablamos de Jesucristo y así es como lo conocemos y no tenemos ningún problema. Simplemente, pues tenemos que saber que los textos de teología se manejan un poquito, a veces un poquito alejados de las doctrinas de cada iglesia. Bueno, dicho lo pertinente, porque no quería que nadie se quedara con una idea que definitivamente yo no manejo, vamos a continuar. Bueno, hoy vamos a ver los atributos y el tema es atributos incomunicables y comunicables. Muchas veces no los vemos de esta manera, pero día con día los teólogos van aceptando esta división como la más aceptada. Hablemos de de los términos que se han usado hasta antes. No es ideal el nombre de atributos, puesto que transfiere la noción de que se añade o se asigna algo a uno, y por tanto se presta para crear la noción de que algo se le añade al ser divino. Ya decíamos la semana pasada que definitivamente no podríamos decir que Dios tiene atributos así, literalmente no lo podemos decir, porque entonces estaríamos dividiendo, ¿sí?, el ser divino, que es Dios, y los atributos. Así que yo espero que haya quedado claro la semana pasada que definitivamente Dios es sus atributos. Los atributos son Dios. Entonces, sin duda, el término propiedades es mejor. Sirve esto para señalar algo que es propio de Dios y solamente de Dios. Como es natural, hasta donde algunos de los atributos son comunicables, el carácter absoluto de lo propio se debilita, puesto que hasta esos puntos de esos atributos dejan de ser propios de Dios en el sentido absoluto de la palabra. Por todo ello, es preferible hablar de las perfecciones o virtudes de Dios, entendiendo sin confusión posible, a pesar de todo, que en este caso el término virtudes no se usa en un sentido puramente ético, como hoy podríamos decir, ¿verdad? Las virtudes que poseemos nosotros. No es de esa manera como lo podemos ver. Haciéndolo así logramos seguir el uso bíblico en el cual se emplea el vocablo griego aretas, traducido virtudes o excelencias, que lo traduce Pedro en su primer carta, y evitamos la sugerencia de que algo sea añadido al ser divino. Sus virtudes no son añadiduras a su ser,
sino que su ser es la plenitud de sus virtudes y Él se revela en ellas. Pueden definirse como las perfecciones atribuidas al ser divino en la Escritura o las que son visiblemente ejercitadas por Él en las obras de creación, providencia y redención. Si todavía continuamos usando el nombre atributos, se debe a que es de uso general y a que ya dejamos explicado que tiene que ser excluida enérgicamente la idea de que algo se le añade al ser de Dios. Entonces, esto nos tiene que quedar bien claro. La teología lo ve así de esta manera. Dios son sus virtudes, las virtudes es Dios. Dios no es que tenga, sino es virtud, es atributo. Y esta es la palabra que vamos a seguir usando, aunque ya dejamos claro que no necesariamente se le tiene que dar la idea de que es algo que le estamos añadiendo al ser divino. Pueden definirse como las perfecciones atribuidas al ser divino en la Escritura, o las que son visiblemente ejercitadas por el ser en esas obras que ya dijimos de creación y providencia. El pensamiento de que Dios es amor trae consigo la convicción de que puede ejecutar su propósito de amor, es decir, que su voluntad será supremamente efectiva en el mundo. Esto nos trae la idea de un creador todopoderoso. La semana pasada hablábamos de este nombre, ¿verdad? El Todopoderoso. Y en virtud de este pensamiento básico, también afirmamos que Dios es eterno, puesto que para dirigir todas las cosas hacia la realización de su reino, contempla el final desde el principio. La semana pasada también comentábamos esto, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se le conoce como el Alfa y la Omega. Y comentábamos, Alfa y Omega son las primeras y últimas letras del alfabeto griego. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es como si dijéramos, es la A y la Z, o sea, principio y fin. Aunque definitivamente sabemos que no tiene principio, no tiene fin. Pero él ve todas las cosas en un solo plano, como si para él no existieran los tiempos. Un estilo semejante, dice el Dr. Brown, obtenemos nuestro conocimiento de los atributos analizando la idea de Dios que ya hemos alcanzado mediante la revelación en Cristo y luego ordenamos esos atributos de manera que nos den los rasgos distintivos de la idea de Dios en su más clara expresión. O sea, manejamos los atributos o las virtudes, las excelencias de Dios para tener todavía una idea más clara de lo que Dios es. Sin embargo, el único camino adecuado para obtener perfectamente un conocimiento fidedigno de los atributos de Dios es el estudio de la revelación de Dios que Él dio en la Escritura. Cierto es que podemos adquirir algún conocimiento de la grandeza y poder, de su sabiduría, de la bondad, por medio del estudio de la naturaleza. Pero aún para alcanzar un adecuado concepto de estos atributos, será necesario que volvamos a la palabra de Dios. Definitivamente, no podemos tratar de estudiar teología si no nos basamos exclusivamente en la Biblia. Recordemos, la Biblia es el único libro que nos habla de Dios. Y digo el único libro sabiendo que la Biblia es una colección de libros, ¿sí? que fueron escritos, ya lo dijimos alguna vez, en un lapso de tiempo de casi 1500 años. Entonces, es esta colección de libros, es esta Biblia, es esta escritura, la única fuente en donde podemos conocer de Dios y podemos tratar de conocer todo eso que nosotros llamamos, lo que estamos diciendo ahorita, los atributos. En la teología de la revelación, procuramos aprender de la palabra de Dios cuáles son los atributos del ser divino. El hombre no extrae conocimiento de Dios como lo hace con otros objetos de estudio, sino que es Dios mismo quien le concede ese conocimiento al hombre. Un conocimiento dado por el mismo Dios y que al hombre solamente le toca darlo y apropiárselo. Lo que conocemos, ya lo dijimos,
lo que conocemos de Dios es porque Dios le ha dado ese conocimiento al hombre. Cuando queremos ir más allá, ya también comentábamos alguna vez, pues quedamos en ridículo, ¿verdad? Porque sacamos ideas que definitivamente no están en la escritura. Sí, quisiéramos conocer más, por supuesto. El hombre siempre quiere conocer más acerca de lo que está, de lo que tiene enfrente, de lo que tiene frente a sí. Pero en este caso, definitivamente, no podríamos hacer más. Algunas divisiones que se han sugerido para los atributos, y es que es un problema esto de la clasificación de los atributos, y ha cautivado durante mucho tiempo la atención de los teólogos. Diversas clasificaciones se han sugerido, la mayor parte de las cuales distinguen dos clases generales. Estas clases se distinguen por diferentes nombres y representan diferentes puntos de vista, pero sustancialmente son una misma en las diversas clasificaciones que se les ha dado. Las más importantes, entre otras, han sido el decir que tiene atributos naturales y morales. Los naturales, por ejemplo, la propia existencia, la simplicidad de Dios, la infinidad que Él tiene, y pertenecen a la naturaleza constitucional de Dios, y se distinguen de su voluntad. Los atributos morales son, por ejemplo, la verdad, la bondad, la misericordia, la justicia, la santidad, etcétera, que caracterizan a Dios como un ser moral. La objeción a esta clasificación es que los designados como atributos morales son, en efecto, tan verdaderamente naturales, es decir, originales en Dios, como lo son los otros. Otra clasificación que se ha dado es la de morales y no morales, o bien absolutos y relativos. Y los absolutos corresponden a la esencia de Dios considerado en sí mismo, en tanto que los segundos corresponden a la esencia divina en relación con su creación. En la primera clase, en los morales, quedan incluidos atributos como la existencia propia, la inmensidad, la eternidad, y en la segunda otros atributos como la omnipresencia y la omnisciencia. Esta división parece fundarse sobre la hipótesis de que podemos adquirir algún conocimiento de Dios, tal como es en sí mismo, sin tomar en cuenta para nada las relaciones que mantiene con sus criaturas. Otra clasificación que se ha dado y que muchos la han adoptado es la de inmanentes o intransitivos y emanentes o transitivos. Los primeros son aquellos que no se proyectan ni operan fuera de la esencia divina, sino que permanecen inmanentes tales como la inmensidad, la simplicidad, la eternidad. Y los segundos son aquellos que irradian y producen efectos externos de Dios, como la omnipotencia, benevolencia, justicia, etc. Pero si algunos de los atributos divinos fueran estrictamente inmanentes, todo conocimiento de ellos estaría fuera de nuestro alcance. Estos tres son de las divisiones más comunes que la teología le ha dado a los atributos de Dios, y si vemos, obviamente, pues estamos hablando de los mismos, nada más el nombre es distinto. La distinción más común es la que clasifica a los atributos en incomunicables y comunicables, como es lo que vamos a estar viendo en estas 2 semanas. No podemos ver todo el tema en esta semana, es un poquito largo, y para que quede bien explicado, pues nos vamos a ir tomando el tiempo para irlos viendo poco a poco. Los incomunicables son aquellos que ninguna analogía tienen con la criatura, por ejemplo, la aceidad. La aceidad es que Dios existe por sí mismo y para sí. La simplicidad. ¿Por qué decimos que la simplicidad? ¿Verdad? O sea, ¿es un Dios simple? No, por supuesto que no. Es un Dios completamente complejo, tan complejo que no lo podemos entender. Pero vamos a ir viendo por qué decimos que la simplicidad de Dios es uno de sus atributos incomunicables. La inmensidad, ese es otro de ellos, ¿verdad? Y en los otros tres apartados que vimos, las otras tres divisiones, caen siempre en el primero. Los segundos, los comunicables, son aquellos que tienen alguna analogía con las propiedades del espíritu humano. Por ejemplo, el poder, la bondad,
la misericordia, la justicia. O sea, tenemos que entender, los incomunicables no es que no nos los comunique, simplemente no los tiene el hombre. No son parte del hombre después de que Dios nos los puede dar. Nosotros no tenemos aceidad, no tenemos, perdón, la inmensidad. Sí tenemos bondad, poder, recordemos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y no estábamos hablando nada de lo físico. Sin embargo, se sintió desde el principio que esta distinción era insostenible sin añadirle una calificación más precisa, puesto que desde cierto punto de vista todos los atributos pueden llamarse comunicables, pero ya estamos explicando que no es así. Ninguna de las perfecciones divinas es comunicable en la infinita perfección con que se encuentran en Dios, y eso es innegable. Pero al mismo tiempo existen débiles rasgos en el hombre, hasta de aquellos atributos de Dios que llamamos incomunicables. En el hombre podemos encontrar todo esto por lo mismo que dice el Génesis, ¿verdad? Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y parte de lo que Él tiene lo comunica con nosotros, lo comparte con nosotros. Sin embargo, la clasificación de los atributos en dos divisiones principales, como se encuentran en las clasificaciones que acabamos de mencionar, es realmente carácter de todas las otras divisiones, de modo que todas quedan sujetas a la objeción de que aparentemente dividen el ser de Dios en dos partes. Que la primera que se discute es Dios como es en sí mismo, Dios como el ser absoluto, y enseguida la otra parte es Dios como es en relación con sus criaturas, Dios como un ser personal. Ahora bien, algo que debemos de tener en mente es que ninguno de los atributos de Dios es incomunicable en el sentido de que no haya en el hombre alguna traza de él, y que ninguno es comunicable en el sentido de que se encuentre en el hombre en la misma plenitud que se encuentra en Dios. Y eso, yo creo que eso queda claro. Vamos a empezar a ver entonces, primero los atributos incomunicables. Vamos a ver a Dios como un ser absoluto. Ha sido muy común en la teología hablar de Dios como el ser absoluto. Al mismo tiempo, resulta que el término absoluto es más característico de la filosofía que de la teología. En la metafísica, el término el absoluto es una designación para la última base de toda existencia, y se piensa a veces que el absoluto de la filosofía y el Dios del teísmo son uno y el mismo. Muchas veces en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, nosotros le pedimos a los creyentes, sobre todo a los estudiantes, que no se metan mucho a la filosofía. Pero definitivamente, una de las cosas para entender mucho mejor la Biblia, para entender mejor la religión, es tener un concepto muy claro de lo que es la filosofía. La filosofía es el amor a la sabiduría. Y sabemos muy bien que la Biblia personifica, antropomorfiza a Dios muchas veces como la sabiduría. Entonces, definitivamente la filosofía y la teología no tienen por qué estar peleadas. De hecho, tienen muchos puntos en común. Y uno de los puntos en común precisamente es esto que llamamos, o que la filosofía llama el absoluto. El absoluto es el ser que no tiene ninguna causa. Este ser, por supuesto, es Dios. Entonces, no necesariamente es que sean el mismo el Dios el absoluto de la filosofía y el Dios del teísmo o de la teología. De hecho, resulta imposible igualar el concepto usual del absoluto con el Dios de la Biblia y de la teología cristiana. En cambio, cuando al absoluto se le define como la primera causa de todas las cosas existentes, o como la última base de toda realidad, o como el ser que existe por sí mismo, sí puede ser considerado como idéntico con el Dios de la teología, es lo que comentaba hace unos instantes. Él es el único infinito que no existe sujeto a ninguna necesarias relaciones,
porque se basa por sí mismo, pero al mismo tiempo puede libremente entrar en diversas relaciones con su creación como un todo y con sus criaturas también. Nosotros somos sus criaturas y Él entra con diversas relaciones con nosotros. En tanto que los atributos incomunicables acentúan el ser absoluto de Dios, los atributos comunicables acentúan el hecho de que Él entra en diversas relaciones con, con sus criaturas, con su creación. Consideremos entonces para los atributos incomunicables estas perfecciones de Dios. Número 1. La propia existencia de Dios. Dios existe por sí mismo. ¿Desde cuándo? ¿Qué hacía Dios antes de crear la tierra? Bueno, el universo, no la tierra. ¿Qué hacía Dios? Definitivamente el tiempo, nosotros conocemos el tiempo y el espacio. Sin embargo, para Dios esto no tiene el mismo sentido que para nosotros. El tiempo para nosotros se tiene que medir desde que Dios por primera vez habla y dice que se creen las cosas. Pero para él no existe el tiempo. Entonces, definitivamente tenemos que entender que Dios está fuera del tiempo y del espacio. Para él no hay presente, pasado o futuro, ni ningún otro tiempo compuesto, por supuesto, porque definitivamente él es el que crea el tiempo. A veces esta idea se expresa diciendo que Él es su propia causa, pero esta expresión difícilmente puede ser aceptada, puesto que Dios no tiene causa. Hablábamos ya alguna vez que los filósofos griegos alguna vez se preguntaban precisamente el hecho de por qué estamos aquí, por qué existimos, a dónde vamos, y después de que analizaron detenidamente, y lo podemos ver en todas las escuelas de la filosofía, llegaron precisamente a este ser que le llamaron la causa incausada. Pero la teología no lo toma de esa manera precisamente porque definitivamente Dios no tiene causa. Él es su propia causa. Él existe por la necesidad de sí propio y por tanto necesariamente. Entonces, es una idea a veces medio complicada de entender, ¿verdad? Pero Él existe porque tiene que existir. Así de sencillo podríamos decirlo. El hombre, al contrario, no existe necesariamente y tiene la causa de su existencia fuera de sí. No la tenemos dentro de nosotros. La idea de la propia existencia de Dios se expresaba generalmente por el vocablo aceitas, que hace rato ya dijimos, la aceidad es el hecho de que Dios existe por sí mismo. ¿Qué significa? Que tiene su origen en sí mismo. Nadie lo está originando. Pero los teólogos reformados casi generalmente sustituyeron esta expresión por el vocablo independencia, que expresa que Dios no es solamente independiente en su ser, sino también lo es en todo posible aspecto, en sus virtudes, en sus decretos, en sus obras. Un segundo nada más, hermanos, por favor. Ya estamos aquí. Siendo este Dios el Dios que existe por sí mismo, no es independiente solo en sí mismo, sino que también hace que todas las cosas dependan de Él. Esta propia existencia de Dios encuentra expresión en el nombre Jehová o en el nombre Yahvé o en el nombre Yahweh. Ya lo comentamos la semana pasada. Que viene de la idea de que es, el que ha sido y el que siempre será, ¿verdad? En Reina Valera lo encontramos como yo soy el que soy. Únicamente como existente por sí mismo y como el único independiente, puede Dios darnos la seguridad de que eternamente será el mismo en relación con su pueblo. Se encuentran indicaciones adicionales de lo anterior en la afirmación de Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Cuando subo esto a la plataforma, ahí pueden encontrar citas bíblicas que sustentan lo que estamos hablando. Entonces, no nada más se queden con lo que estamos platicando, métanse a la plataforma, lean un poquito, recuerden que este tema es un extracto
del libro de Teología Sistemática de Luis Berco, uno de los más resonados teólogos, así que este fue el libro que me gustó para poderlo dar a conocer, y estamos sacando extractos de él y están en la plataforma, y la mayoría de las citas bíblicas que manejamos, pues ahí están, para no estar diciendo una y otra cita. De hecho las decimos y ahorita no van a estar tomando notas, pero ahí están. Número 2, la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios es necesaria concomitante con su aceidad. La inmutabilidad es aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, en sus propósitos, en sus promesas. En virtud de este atributo, queda exaltado sobre todos los sucesos y está libre de todo aumento o disminución, de todo crecimiento o de toda decadencia en su ser y en su perfección. Su conocimiento y planes, sus principios morales y voliciones, o sea, su voluntad, permanecen para siempre igual. La inmutabilidad divina no debe entenderse como si implicara inmovilidad, como si Dios no estuviera en movimiento. Hasta se acostumbra en teología a hablar de Dios como un actus purus, un Dios que siempre está en acción. La Biblia nos enseña que Dios entra en multiformes relaciones con el hombre, y como si así fuera, vive la vida humana con los mismos hombres. Hemos mencionado algunos términos, como ahorita actus purus, latín. De repente hablamos algunos términos griegos, y de repente muy poquitos, pero a veces hablamos algún término hebreo. ¿Por qué? Porque definitivamente la Biblia en su principio fue escrita la parte del Antiguo Testamento en hebreo, ya lo hemos comentado, me parece, y la parte del Nuevo Testamento en griego, y después durante siglos el idioma oficial de la Biblia en la iglesia, y hablando de la iglesia estamos hablando de la institución, no hablamos ni del catolicismo ni del evangelismo. La versión que se tenía que seguir a pie de la letra era la versión latina. Entonces muchos términos latinos son los que utilizan los teólogos para darnos a entender los conceptos que ellos manejan, y no vayan a pensar que es por otra situación. El propósito creativo estuvo eternamente en él y no hubo cambio. Cuando ese propósito se realizó por un sencillo y eterno acto de su voluntad, fue porque él así ya lo había determinado. La encarnación no ocasionó cambio en el ser o en las perfecciones de Dios, ni en su propósito, porque fue su eterno beneplácito enviar a su Hijo, al Hijo de su amor, al mundo. Y si la Escritura dice que Dios se arrepiente, que cambia de intención y que muda en sus relaciones con los pecadores cuando estos se arrepienten, debemos recordar que esta es una única manera antropopática de hablar, que esto es atribuirle a Dios las pasiones de los hombres. En realidad, el cambio no se efectúa en Dios, sino en el hombre y en las relaciones de éste con Dios. Hemos visto, ¿verdad? La Biblia dice: Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sin embargo, Dios se arrepintió y entonces ya no destruyó a la tierra que mandó a Jonás a destruir. Y varias veces lo encontramos así. Pero también encontramos en la Biblia el rostro de Dios, la nariz de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios. Todo esto es porque el hombre necesita darle una forma antropomórfica a Dios para a veces comprender lo que Dios es y lo que Dios hace. Pero en realidad no es que Dios se arrepienta. Dios es amor, Dios es inmutable, lo estamos viendo. Es uno de los atributos divinos. Si realmente lo tomamos por el hecho de que Dios se arrepintió, entonces estamos hablando ya no de un Dios, sino de un ser cambiable. Y cuando hablamos de un ser cambiable, no podemos estar hablando del Dios Todopoderoso. La infinidad de Dios, número 3. La infinidad de Dios es aquella perfección suya por medio de la cual queda libre de todas las limitaciones. No limitamos a Dios. Muchas veces, pocas veces en la iglesia, pero muchas veces con la gente, ¿verdad? Hay que pedirle a Diosito. Pues digo,
Es que somos muy cariñosos hasta con Dios, ¿verdad? Pero en realidad decir Diosito, pues lo estamos haciendo un ser pequeño. Y muchas cosas que hablamos así. Dios definitivamente es infinito. Y vamos a aclarar un poquito acerca de esto para no pensar otro tipo de cosas. Al atribuirle a Dios las limitaciones, negamos que haya o pueda haber algunas limitaciones para el ser divino o para sus atributos. En la infinidad se implica que Dios no puede estar limitado por el universo, por el tiempo o por el espacio del mundo o confinado al universo. La infinidad no confunde la identidad de Dios con la suma total de cosas existentes, ni excluye la coexistencia de las cosas derivadas y finitas con las cuales Dios sostiene relación. La infinidad de Dios debe concebirse como intensiva y no debe confundirse con la extensión limitada, como si Dios se expandiera por todo el universo, una parte de su ser tocándonos aquí y otra a los demás allá, porque Dios no tiene cuerpo y por tanto no tiene extensión. Tampoco debe considerarse la infinidad como un concepto meramente negativo, aunque es perfectamente cierto que no podemos formarnos una idea positiva de ella. En Dios es una realidad plenamente comprendida solo por Él. Sí, a veces pensamos, ¿verdad? Dios, y sí lo decimos en la iglesia y es completamente cierto. Dios está aquí. Y también está con los otros hermanos, y también está del otro lado del mundo, y también está con las estrellas, y también está por todos lados. Sí, nuestra mente finita, lo decíamos hace 3 clases, ¿verdad? Lo finito no puede captar lo infinito. A veces no capta toda esa idea. Entonces tenemos que buscar como hombres una forma de entender a Dios. Cómo nos molesta cuando nos hablan y nos dicen, ¿verdad? Dios es 3 personas en una. Nos ponemos así. Pero es la única manera en que a veces el hombre ha comprendido lo que es Dios. Claro que no es lo mismo que pongamos nuestro cuadro con la Trinidad, ¿verdad? El anciano, ya todo canoso, el hijo sin ganas y el Espíritu Santo como una paloma porque así se manifestó alguna vez. No, definitivamente no. Pero la única manera que a veces tiene el hombre de entender a Dios es definitivamente por medio de la antropomorfía, ¿verdad? Del antropomorfismo. El darle a Dios la forma de un hombre. Pero no, de ahí a que en realidad creamos que es eso, no podríamos decirlo, porque entonces estamos limitando a Dios y Dios definitivamente lo estamos viendo, es infinito, no tiene límites. Algunos aspectos de la infinidad de Dios, por ejemplo, su absoluta perfección. Esta es la infinidad del ser divino considerada en sí misma. No debe entenderse en sentido cuantitativo, sino cualitativo. Ella califica todos los atributos comunicables de Dios. El poder infinito no es un quantum absoluto, sino es una inagotable potencia de poder. Y la infinita santidad no es un limitado quantum de santidad o una cantidad de santidad, sino una santidad que está cualitativamente libre de toda limitación o defecto. Y podemos encontrar pruebas escriturales en el Salmo 145.3, en Mateo 5.48. La infinidad de Dios también tiene el aspecto de su eternidad. La infinidad de Dios o su infinitud en relación con el tiempo se llama eternidad. Desde la eternidad y hasta la eternidad leemos, ¿verdad? Y a veces, si quisiéramos explicar eso, simplemente nos haríamos ahí muchas cuestiones, porque definitivamente no podríamos definir de una manera muy clara esto de desde la eternidad hasta la eternidad. La forma en que la Biblia describe la eternidad de Dios es simplemente diciendo que su duración abarca edades sin fin. Debemos recordar, sin embargo, que al hablar así, la Biblia usa el lenguaje popular, no el de la filosofía. Generalmente concebimos la eternidad de Dios de la misma manera, es decir, como duración infinita
prolongada tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Pero ese solamente es un modo popular y simbólico de representar lo que en realidad trasciende al tiempo y difiere de él esencialmente. La eternidad, en el estricto sentido de la palabra, se adscribe a lo que trasciende todas las limitaciones temporales. Difícil a veces de entender todo esto, ¿verdad? Alguna vez veía una película, estamos hablando de este tipo de cosas, ¿verdad? Volver al futuro. Y las ideas que nos dan ahí acerca de cómo se maneja el tiempo, si quisiéramos completamente entender eso, nos volveríamos desquiciados. ¿Por qué? Porque no tiene ningún entendimiento. Pero vamos, esto es un ejemplo mal puesto, pero la eternidad es más o menos de esta manera. O sea, no podemos comprender, porque la eternidad, sí, para nosotros es el tiempo, ¿verdad? Vengo manejando y si voy a hacer 5 minutos en un trayecto, ya hago 1 hora, ya dije que fue una eternidad. Y así manejamos nosotros la eternidad, pero la eternidad de Dios definitivamente no tiene lugar en el tiempo y en el espacio. Es difícil comprenderlo, pero yo creo que es lo que mejor podemos quedarnos en nuestra mente, ¿verdad? Porque cuando nos hablan las personas que no quieren saber nada de Dios, ¿verdad? Y es que pasarme la eternidad, como ofrece la Biblia, ahí en el cielo cantándole a Dios, híjole, como que no me atrae la idea, ¿no? Y es porque nosotros tenemos la idea de la eternidad con el tiempo, pero la teología nos trata de dar a entender que definitivamente está todavía más allá de ese tiempo. Yo creo que esto lo podremos comprender algún día cuando estemos con el Señor, ¿verdad? Le vamos a preguntar, oye, a ver, explícame bien cómo es esto que nos decías. Nuestra existencia queda dividida por días, semanas, meses, años. No así la existencia de Dios. Nuestra vida está dividida en pasado, presente y futuro. Pero en la vida de Dios no cabe semejante división. Él es el eterno yo soy. Su eternidad puede definirse como aquella perfección divina por medio de la cual Él se eleva por sobre todas las limitaciones temporales, todas las sucesiones de momentos y goza de la plenitud de su existencia en un indivisible presente. La relación de eternidad en el tiempo constituye uno de los más difíciles problemas de la filosofía y la teología, quizá de imposible solución en nuestras presentes condiciones. ¿Cómo vamos a determinar esto? Es muy difícil. Si alguien tiene una idea más clara, escríbanos, díganos qué es lo que tiene su idea y comparamos ahí posiciones. ¿Qué otra cosa tiene el Señor? Su inmensidad. La infinitud de Dios puede también contemplarse con relación al espacio y entonces se llama su inmensidad. Puede definirse como aquella perfección del ser divino por medio de la cual trasciende todas las limitaciones espaciales y sin embargo está presente en cada sitio del espacio con todo su ser. No está un pedacito de Dios por allá, no está un pedacito de Dios por acá. Está con todo su ser en todos lados. La inmensidad tiene un lado negativo y otro positivo. Le niega todas las limitaciones espaciales al ser divino y afirma que Dios está sobre el espacio y llena sitio de este con toda la plenitud de su ser. Dios está en el espacio y lo llena de forma plena porque llena todo sitio o todo lugar. No está ausente de ninguna parte del espacio, ni más presente en un lugar que en otro. En cierto sentido, las expresiones inmensidad y omnipresencia aplicadas a Dios denotan la misma cosa y pueden, por tanto, considerarse como sinónimos. La omnipresencia y su inmensidad. Ya sabemos muy bien que la palabra omnipresencia no está como tal, ¿verdad? Pero entendemos que Dios está en todo lugar. Salmo 139 nos lo dice, ¿verdad? Me voy a lo más alto, me voy a los abismos, en todos lados estás tú, no me escapo de tu presencia. La unidad de Dios. A veces este tema es un poquito también escabroso, ¿verdad? Y la unidad de Dios hace distinción entre
la unidad de la singularidad, la unitas singlaritatis, y la unidad de la simplicidad, la unitas simplicitatis, términos latinos, ¿verdad? Ya lo dijimos. Bueno, la unidad de la singularidad y la unidad de la simplicidad. La unidad de la singularidad insiste sobre la unidad y la unicidad de Dios, de hecho de que Él es numéricamente uno, como unidad, y que en su carácter es único, su unicidad. Implica que no hay sino un solo ser divino, que la naturaleza del caso exige que haya solamente uno y que todos los seres tienen su existencia en Él, por Él y para Él. La Escritura nos enseña en varios pasajes que hay solamente un Dios verdadero. Salomón suplicaba a Dios que sostuviera la causa de su pueblo. Decía, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que solamente Jehová es Dios y que no hay otro. Y Pablo también escribió a los Corintios, pero para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, de quien todas las cosas, de quien son todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y solo un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo, por supuesto, judío, reconoció exactamente esto que estamos diciendo. Solamente es uno, ¿verdad? Y entonces, ¿de dónde sale la Trinidad? Bueno, ya será tema que podríamos ver más adelante, pero definitivamente la Trinidad pues sale de lo que la Biblia expresa. Pero en fin, no nos metamos hoy en ese tema. También le escribe Pablo a Timoteo y le dice, porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, la unidad singular es que Dios es uno. Y el otro punto, la unidad de la simplicidad. En tanto que la unidad expuesta anteriormente coloca a Dios aparte de los otros seres, la perfección que ahora vamos a considerar tiene por objeto expresar la unidad interna y cualitativa del ser divino. Cuando hablamos de la simplicidad de Dios, queremos describir con esta expresión el estado o la cualidad de su ser simple, la condición de un ser libre de toda división en partes y por tanto libre de toda composición. Hace rato decíamos que la simplicidad de Dios y decíamos, bueno, así, ¿podemos decir que Dios es simple? No, por supuesto, es un ser completamente complejo, pero entonces, al decir que tiene simplicidad, la unidad de la simplicidad es que Él está libre de divisiones, libre de composición. Significa que Dios no está compuesto y que no es susceptible de división en ningún sentido de la palabra. Esto implica, entre otras cosas, que las tres personas de la deidad, como ya estábamos comentando, no son otras tantas fracciones que entran en la composición de la esencia divina, porque no hay diferencia entre la esencia de Dios y sus perfecciones, y sus atributos no son adiciones a su esencia. Dios es uno en esencia. Dios es uno en esencia, y la Biblia nos dice claramente que el verbo, que en el principio era el verbo, y que el verbo era Dios, y que ese verbo se hizo carne en la persona de Jesús, y que después cuando Jesús llegó al momento de su ministerio, la voz de Dios se escuchó, este es mi Hijo amado, y le envió el Espíritu Santo para que llevara a cabo su ministerio. Pero no estamos hablando ni de tres personas ni de tres esencias, una sola esencia. Estos son los atributos incomunicables de Dios. Vamos a ver un poquito de los atributos comunicables. No nos va a dar tiempo de ver todo, por supuesto, ya nada más nos quedan unos 12 minutos. Y les decía al principio, este tema lo tenemos que ver en dos partes porque definitivamente es un tema largo y que si no nos lo llevamos de una manera tranquila, nos van a quedar más dudas que aclaraciones. Recuerden, este tema va a estar en la plataforma más tarde en unos 2-3 días y la próxima semana pues lo vamos a concluir. Entonces, vamos a hablar de los atributos comunicables de Dios
viendo a Dios como un espíritu personal. Si los atributos que ya comentamos, los incomunicables, señalaron la importancia del ser absoluto de Dios, los que ahora tenemos que considerar insisten sobre su naturaleza personal. En los atributos comunicables, Dios sobresale como un ser moral, consciente, inteligente, libre, un ser personal en el más alto sentido de la palabra. Y vamos a empezar con los atributos intelectuales. Se representa a Dios en la Escritura como luz y por tanto como perfecto en su vida intelectual. Esta categoría abarca dos perfecciones divinas, es decir, el conocimiento y la sabiduría de Dios. Dos cosas que obviamente están ligadas, pero que sabemos que son distintas. Vamos a hablar primero del conocimiento de Dios. El conocimiento que Dios tiene puede definirse como aquella perfección divina por medio de la cual Él, en una manera completamente única, se conoce y conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillísimo y eterno. La Biblia nos habla, por supuesto, mucho de esto, ¿verdad? Nos habla en Samuel, en Job, Salmos, en Isaías, nos habla mucho del conocimiento de Dios. Se hace distinción entre el conocimiento necesario y el conocimiento libre de Dios. El primero, el conocimiento necesario, es el que Dios tiene de sí mismo y de todas las cosas posibles, y que descansa en la conciencia de su omnipotencia. Se llama conocimiento necesario porque no está determinado por la acción de su divina voluntad. El libre conocimiento de Dios es el que Él tiene de todas las cosas actuales, es decir, las cosas que fueron en el pasado, que son en el presente y que serán en el futuro. La teología nos dice que Dios no ve las cosas como las vemos nosotros, ¿verdad? Lo que pasó ayer, lo que pasó hace una semana, lo que pasó hace 50 años, lo que pasó en el inicio de la creación, lo que está pasando el día de hoy en todos lados del universo, y lo que pasará mañana y lo que pasará dentro de un año y lo que pasará dentro de 100 años, Dios lo tiene. Dios lo tiene y no es que adivine el futuro, no es que vea las cosas, y de ahí muchas veces la gente se pregunta, bueno, y si sabe que el día de mañana me voy a morir en un accidente, ¿por qué no lo evita? Definitivamente ese no es necesariamente el conocimiento de Dios, ni estoy diciendo que Él no puede hacer nada por nosotros, por supuesto que no, ¿verdad? Pero Dios tiene en su conocimiento, tiene todas las cosas sin necesidad de que las esté repasando, sin necesidad de que esté tratando de investigar. Él tiene todo a su vista. Alguna vez escuchaba eso también de una persona, la primera vez que tuve contacto con la teología, ya hace como 14 años, porque en realidad nunca me había metido a estudiar teología, leía la Biblia y se acabó. Y era lo que nos decía, ¿verdad? Dios ve en un solo plano todo, y así como que se me hizo bolas esto, y dije, no lo entiendo. Y pues obviamente creo que todavía no lo acabo de entender, porque solamente Dios es el que lo puede estar manejando. El alcance del conocimiento de Dios se conoce como omnisciencia, porque lo abarca todo. Conoce todas las cosas. Perdón, de repente esto me brinca. Ya. Conoce todas las cosas tal y como están a contó, y las conoce a todas en sus verdaderas relaciones. Conoce la esencia de todas las cosas, a la cual el entendimiento del hombre no puede penetrar. Ve, no como ve, tan solo las manifestaciones externas, lo que me nombre, solamente observa las manifestaciones externas de la vida, pero Dios penetra hasta las honduras del corazón humano. Sabemos muy bien que la Biblia nos dice eso, ¿verdad? Dios ve el fondo de lo que nosotros somos. Además, Él sabe lo que es posible, tanto como lo que es real,
y están presentes en su mente también todas las cosas que bajo determinadas circunstancias deben ocurrir. Entendiendo esto de una manera bien, decía hace rato, ¿verdad? ¿Por qué si el día de mañana me va a tocar salirme de la casa y que alguien, sin darse cuenta, me atropelle y me mate? ¿Por qué Dios no lo evitó? Bueno, viene libertad de acción al hombre, y esa libertad de acción que tenemos nosotros muchas veces la manejamos de una manera irresponsable, ¿verdad? Pero tenemos que ver que definitivamente Dios tiene todas las cosas de esta manera. Sí, por supuesto, Dios puede hacer muchas cosas, pero yo soy el que tiene que estar en la confianza de que Dios me va a estar manejando, y debo de tener también cuidado de mi vida. Espero no hacerlo bola con esto, ¿eh? Por si las dudas, mañana no salgo temprano. No es eso. Además, Él sabe lo que es posible, tanto como lo que es real, como lo que está en todas las cosas, porque él ya tiene determinadas las cosas. La omnisciencia de Dios se enseña claramente en diversos pasajes de la Escritura. Él es perfecto en conocimiento. Y como les decía, ahí en la plataforma van a ver todos los, todas las citas que nos llevan hacia este tipo de cosas, para que las vayamos leyendo, para que vayamos conformando todo lo que estamos nosotros aprendiendo. Hay un asunto, sin embargo, que demanda discusión especial, y es el que se refiere al conocimiento anticipado, la presciencia, no la presencia, la presciencia que Dios tiene de las libres acciones de los hombres y por consiguiente de los eventos condicionales. Podemos entender cómo Dios ejercita su presciencia en donde las cosas acontecen de necesidad, pero encontramos difícil concebir esa presciencia acerca de las acciones que el hombre origina libremente. Y es lo que decía hace rato, ¿verdad? O sea, ¿qué sucede? Muchas veces pensamos, a ver, Dios ya sabe lo que voy a hacer dentro de 5 minutos. Pues simplemente cambio las cosas, hago otras. Bueno, pues eso sería mucho para así, como decía Einstein, ¿verdad? Dios no juega los dados, Dios no está viendo las cosas por azar. Nosotros tenemos la libertad de elección. Uno de los ejemplos, y no sé si comenté aquí uno de los ejemplos que les pongo luego a mis alumnos, cuando hablamos precisamente de este tipo de cosas, es cuando en 1980 o 81, no recuerdo, balacearon al Papa Juan Pablo II ahí en el Vaticano. Y una de las cosas que salió al otro día a 8 columnas, muchos de ustedes todavía no estaban en este mundo, después de que el Papa decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Tuve un momento de reflexión, y como les digo, todavía no estaba yo metido en la teología. Y yo decía, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si a muchos les pasa. Pero podemos ver, bueno, y si sea lo que sea, ¿sí? Se dice el vicario del Hijo de Dios, ¿por qué Dios no lo protegió? Yo creo que Dios lo protege tanto como a cualquier otro hombre. Duró tantos años. Pero la persona que lo quiso asesinar y no lo asesinó, pues definitivamente tomó la decisión de hacerlo. Tomó una pistola, hizo lo que tenía que hacer y fue y se enfrentó y lo balaceó. Entonces, definitivamente, por supuesto que Dios ve todas estas cosas, pero nos da libertad de elección, ¿sí? En la Biblia leemos cuántos hombres no hacen lo malo. La Biblia cristiana, la Biblia de Dios, nos habla de que los hombres han hecho daño. ¿Y por qué no intervino Dios? ¿Por qué? Porque el hombre tiene libertad de elección. Porque el hombre puede decidir lo que quiere hacer. Nosotros vamos a estar aquí hablando no es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que la sabiduría de Dios, tal y como estamos hablando, definitivamente no tiene nada que ver con la libertad que le dio al hombre desde un principio. Bueno, vamos a hablar
Ya nada más acerca de la sabiduría de Dios, y ya dejamos para la próxima semana los otros temas hasta culminar estos atributos comunicables. La sabiduría de Dios se puede considerar como una de su conocimiento. Es del todo evidente que conocimiento y sabiduría, como decía hace rato, no son la misma cosa, aunque sí están íntimamente relacionados. No siempre se encuentran juntos. Un hombre inculto puede sobrepasar en sabiduría a un erudito. El conocimiento se adquiere por medio del estudio, pero la sabiduría es el resultado del conocimiento intuitivo de las cosas. La sabiduría es el principio del temor de Dios, ¿verdad? Entonces, no es exactamente lo mismo, están ligadas, pero no es lo mismo. Ambos son imperfectos en el hombre, conocimiento y sabiduría, pero en Dios se caracterizan por su absoluta perfección. La sabiduría de Dios es su inteligencia, tal como se manifiesta en la adaptación de los medios a los fines. Esto señala el hecho de que Dios siempre lucha por los mejores fines posibles y escoge los mejores medios para la realización de sus propósitos. Por supuesto, Dios está aquí, pero como les digo, Dios no está metiendo las manos en todos lados para evitar que los hombres hagan lo que ellos quieren. Eso sería estar coartando esa libertad que Dios nos dio. Y yo espero que lo entendamos así. Muchas veces la gente que no cree mucho en Dios, o que definitivamente no cree, cuando escucha las oraciones de uno, ¿verdad? Hágase tu voluntad, Señor, te pido esto, pero si no hagas tu voluntad. Y entonces la gente, pues qué fácil, ¿no? Qué fácil. Eh, para, para demostrar que Dios no existe, nos dicen eso. Qué fácil que tú digas a Dios, hágase, por favor, haz esto, pero si no es así, haz lo que tú quieras. Y entonces, como que ya lo que va a pasar siempre habrá sido voluntad de Dios. Si fue algo que tú le pediste, pues fue porque Dios en su sabiduría te lo dio, y si no te lo dio, fue porque en su sabiduría te lo negó. Qué fácil es así. No necesariamente que sea fácil, por supuesto, ¿verdad? Vemos a Jesús en Getsemaní pidiéndole a Dios, ¿verdad? Si es posible que no pase por esta situación, pues por favor quítala, pero si no, hágase tu voluntad. Es una situación muy distinta, tendríamos que entender perfectamente ese pasaje para saber por qué Jesús está pasando por esa situación. Y cuando entendamos perfectamente ese pasaje, podríamos entender muchas veces lo que pasa en nuestras propias vidas, antes de decir, ¿verdad?, que Dios no estaba ahí. La sabiduría de Dios implica un último fin, al cual quedan subordinados los fines secundarios, y de acuerdo con la Escritura, este fin último es la gloria de Dios. En muchos pasajes la Escritura se refiere a la sabiduría y hasta la personifica, ¿verdad? En Proverbios muchas veces lo vemos así. Y la sabiduría de Dios se manifiesta particularmente en la creación. Tengo muchos jóvenes a los cuales les doy alguna materia, jóvenes universitarios, quinto, sexto semestre, 19, 20, 21 años, y siempre están hablando acerca de la evolución, no les gusta mucho la historia bíblica, y les digo, es muy fácil entender cuando la ciencia nos dice hoy, ¿no?, la teoría de Darwin, la evolución de las especies, el hombre desciende del mono, y les digo, definitivamente la teoría de Darwin no es esa, ¿verdad? Pero ya vimos que la naturaleza es una de las formas en que Dios le habla al hombre, es la revelación natural. Y simplemente con ver cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona todo lo que está adentro de nosotros y lo que está fuera de nosotros, cuando vemos todo ese tipo de cosas, definitivamente tenemos que llegar a una conclusión. Así como se mueve nuestro cuerpo, cómo funcionan nuestras células,
nuestras manos, nuestra mente, nuestro estómago, el hígado. Funciona así porque una mente completamente sabia hizo todo lo que hay. Y concluyo diciéndoles a los jóvenes, realmente necesito más fe para creer que el mundo es obra de la casualidad, que para creer que somos creación de una mente privilegiada, de una mente sabia, de algo que sabía cómo hacer las cosas. Definitivamente, como hombres finitos, es bien difícil comprender todo esto, pero, pero el estudio de la teología nos va armando, nos va obligando, nos va invitando a que podamos entender este tipo de cosas. Muchachos, hermanos, cuando tenemos una fe que se basa en algo, que se fundamenta en algo y que se fundamenta también en la razón, definitivamente nuestra fe tiene que ser todavía más fuerte. Si nosotros tenemos fe en Dios, en el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, y en Jesucristo como Dios hecho carne, pues tenemos que entender de una manera, como les decía en un principio, de una manera madura, lo que la teología nos invita y sobre todo de una manera madura lo que la Escritura nos ha revelado a nosotros como hombres. Hasta donde Dios quiso revelar, ahí está. Pero con lo que tenemos ahí en la Escritura y con la ayuda de las ciencias, en este caso la teología, podemos tener una fe más firme, más duradera, más verdadera. Definitivamente no vamos a pasar ahí, como nos dice la Escritura, que vamos de un lado a otro con doctrinas que tratan de engañarnos, de engatusarnos o de tenernos siempre amarrados. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, para conocer la verdad, para tener la plena libertad que Jesús nos da, realmente tenemos que enfrascarnos mucho en el estudio de la Escritura. No nos conformemos con lo que nos dan los domingos. Y si lo que nos dan no nos convence, tenemos que leer la Escritura. Y si lo que nos dan nos convence, tenemos que estudiar más la Escritura para poder fundamentar todo lo que hemos estado oyendo. Bueno, pues ya nos tomamos unos minutos de más. Me trato de tomar siempre más los minutos que tomamos al principio para empezar. Bueno, hermanos,